Día, chicos, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Bueno, hoy vamos a resolver el práctico, vamos a empezar a resolver el práctico de columnas cortas, que ya deben haber visto la teoría con Claudia. Vamos a resolver hoy el ejercicio 1 y mañana miércoles vamos a terminar con el práctico, ¿sí? Son 4 ejercicios en total, así que mañana vamos a hacer el ejercicio 2, el 3 y el 4, que son cortitos, y hoy vamos a arrancar con el ejercicio 1, ¿sí? Les voy a poner para compartir mi pantalla. Sí, Amparo, ¿vos querés hablar? Bueno, me decía que Amparo quería hablar, cualquier cosa. Bien, ¿están viendo ustedes mi pantalla ahí? Bien. Bueno, en el ejercicio 1 consta de 2 partes, la parte A y la parte B, y nos pide diseñar una columna de un solo tramo, de sección cuadrada con armadura mínima y con estribos, ¿sí? Y nos da la carga, una carga puntual, por eso lo llamamos P, ¿sí? Porque es una carga puntual muerta de 700 kilonewton y una carga puntual viva de 300 kilonewton. Nos dice que el material va a ser, bueno, un F'C25, ¿sí? Un H25 y ADN 420 como siempre. Fíjense que en este caso, en este ejercicio, ya nos da la carga, ¿sí? Que va a recibir la columna, tanto la carga muerta como la carga viva, ¿sí? Pero después es importante que ustedes sepan cómo transmitir las cargas de las losas y de las vigas a las columnas, ¿sí? Porque en general cuando ustedes hagan un diseño no van a tener la carga puntual que recibe la columna, sino que ustedes van a tener que transmitir esa carga, ¿sí? Bueno, fíjense que acá es un dato muy importante que nos pide con armadura mínima el criterio de diseño, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo hacemos esto que sea armadura mínima. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar, como siempre, la carga última, ¿sí? En este caso vamos a llamarla PU porque estamos en columnas, entonces las columnas van a recibir cargas puntuales. Entonces va a ser 1,2 por la carga puntual muerta más 1,6 por la carga puntual viva, ¿sí? O sea, mi columna tiene que resistir 1320 kilonewton. Para determinar la carga PN, ¿sí? Como siempre, vamos a tener que dividir a la carga última por el phi, ¿sí? El phi va a estar en el artículo 9322, que son para secciones controladas por compresión, ¿sí? Pero fíjense que tenemos dos incisos. A, que nos dice que es elementos armados sunchados en espira, que ustedes habrán visto con Claudia cuáles son los elementos sunchados. Y la parte B, que sería en nuestro caso, elementos armados con otro tipo de armadura, que sería un estribado, ¿sí? Fíjense que nos dice que en la parte A tenemos que hacer una columna cuadrada con estribos. Entonces, nuestro phi va a ser 0,65. ¿Sí? Entonces, nuestra carga PN va a ser PU sobre 0,65. Eso nos da 2030,77 kilonewton. Es decir, cuando estemos en elementos comprimidos, fíjense que cuando estábamos en flexión ya sabíamos que el phi era 0,9. Cuando estábamos en corte, 0,75, igual que en torsión. En compresión, además de saber que estamos en compresión, tenemos que determinar qué tipo de elemento vamos a tener.
Si va a estar armado con estribado, nuestra columna, o con sunchos. Y de eso va a depender nuestro phi. ¿Sí? Después vamos a hacer una columna sunchada para ver cómo se hace. Bien, entonces fíjense, en el artículo 10.362 nos dice que para elementos no pretensados, armados con estribos cerrados, ¿sí? Nuestra carga o nuestra resistencia de diseño va a ser phi por Pn igual, Pn ya lo tenemos, ¿sí? Phi también va a ser igual a 0,80 por phi por 0,85 por F'C, que es la calidad del hormigón, que también la tenemos, por AG, que es el área de nuestra sección transversal de la columna, que no la tenemos, menos AST, que es, como siempre, la armadura, ¿sí? La armadura de acero que coloquemos en nuestra sección transversal, más FI, que siempre va a ser 420, por AST, que es la armadura que vamos a colocar para que nuestra columna resista la compresión. Fíjense que nos decía que teníamos que colocar armadura mínima. Entonces, en el artículo 10.9.1 nos dice que el área de la armadura longitudinal AST para elementos comprimidos, ¿sí?, debe ser mayor o igual a 0,01 de AG, que es el área de la sección transversal de hormigón, y menor o igual a 0,08 de AG. Es decir, el reglamento nos dice que hay una armadura mínima que depende del área de hormigón y una armadura máxima, ¿sí? Entonces, fíjense, el ejercicio nos pide que tenemos que calcularla con armadura mínima. Entonces, nuestra armadura mínima va a ser 0,01 por AG. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta ecuación, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar a la armadura longitudinal, en sus dos términos, por la armadura mínima que yo puedo colocar, que es 0,01 por AG. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación, ahora, la única incógnita que tengo es AG, que es el área de mi columna. Entonces, fíjense, si yo reemplazo en la primera ecuación, se las pongo genérico, ¿sí? Voy a tener phi por Pn va a ser igual a 0,80 por phi por F'C por AG menos la armadura, que dijimos que va a ser 0,01 de AG, más FI por la armadura, que dijimos que iba a ser armadura mínima, entonces 0,01 de AG. Entonces, fíjense qué hago. Acá todo un trabajo algebraico para despejar AG, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué área de hormigón necesita nuestra columna? Para que soporte la carga que me da con la armadura mínima. Entonces, fíjense, paso 0,8 por phi, que está multiplicando, lo paso dividiendo, ¿sí? Acá hago 0,85 por F'C, hago distributiva, ¿sí? Por AG, menos 0,85 por F'C por 0,01 por AG, ¿sí? Más FI por 0,01 por AG. Saco factor común AG y después todo este término que está multiplicando pasa dividiendo y después me queda reemplazar, ¿sí? Pn ya lo tengo. Fíjense que lo pongo en meganewton porque con F'C, que está en megapascales, y Fi, que está también en megapascales, se me cancela y me va a quedar en megapascales, en meganewton. ¿Sí? Megapascales son meganewton sobre metro cuadrado.
Entonces se me va el meganewton y me queda esto en metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense, me queda 0,10 metros cuadrados es igual a AG. Como me dice que mi columna tiene que ser cuadrada, el área de hormigón, ¿a qué va a ser igual? A B por B. ¿Sí? El área de mi columna. Entonces, B va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,10 metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi columna tiene que tener un lado de 0,32 metros, ¿sí? Para poder resistir la carga PN que me da y para tener la armadura mínima. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? A ver, ¿por qué estamos diciendo que pongo armadura mínima? Porque era una condición que me dice el inciso, ¿sí? No es que ustedes van a tener que calcular siempre una columna con armadura mínima. O sea, la armadura mínima es lo mínimo que van a poder colocar, ¿sí? Pero bueno, en este inciso nos pedía que la columna tenga armadura mínima. Entonces, por eso es que estamos haciendo esto, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tenemos el lado de nuestra columna cuadrada, fíjense que en el artículo 10.8 me dice que la mínima dimensión que puede tener una columna es de 20 centímetros. ¿Sí? O sea, nunca voy a poder calcular o dimensionar una columna que tenga un ancho menos de 20 centímetros. Y también me dice que el diámetro de la armadura principal no puede ser, debe ser mayor o igual a un phi del 12. ¿Sí? Siempre en columna, la dimensión mínima del lado de la columna tiene que ser 20 centímetros y el diámetro de la armadura como mínimo phi del 12. ¿Sí? Entonces, voy a determinar la armadura. Yo dije que mi armadura va a ser igual a 0,01 por AG. Dijimos que AG va a ser 32 centímetros al cuadrado, ¿sí? Porque mi columna es cuadrada. Entonces, el área de acero que yo tengo que colocar va a ser igual a 10,24 centímetros cuadrados. Esta es la armadura mínima que tengo que colocar. En el artículo 10.9.2 me da el número mínimo de barras longitudinales que tengo que colocar en elementos solicitados a compresión, ¿sí? Y fíjense que me dice que para columnas rectangulares o circulares, ¿sí? No sunchadas, o sea, con estribos, que es nuestro caso, como mínimo puedo colocar 4 barras, ¿sí? Es decir, que tengo que colocar como mínimo 4 barras con un diámetro phi del 12 como mínimo, de manera que cumpla esta cantidad de armadura de 10,24 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo adopté 4 barras phi del 12, del 20. ¿Sí? Una, o sea, ¿por qué el reglamento me dice mínimo 4? Bueno, una en cada esquina de mi columna cuadrada o rectangular. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que adopto la armadura longitudinal de mi columna, voy a entrar a la tabla 71051 y voy a determinar el diámetro de estribo. Fíjense que el diámetro del estribado que yo voy a colocar en mi columna va a depender del diámetro de la barra longitudinal. Fíjense, en este caso, como las barras que yo elegí son phi del 20, estoy con un diámetro entre el 16 y el 25. Por lo tanto, el diámetro de mi estribo tiene que ser phi del 8. ¿Sí? Y luego,
en el artículo 710.5.2 voy a determinar la separación vertical S de los estribados. ¿Sí? Entonces me dice que la separación del estribo que yo voy a colocar en la columna tiene que ser menor o igual a 12 veces el diámetro de la barra longitudinal, que en este caso son 2 centímetros porque elegí un phi del 20. O sea, menor a 24 centímetros. Menor o igual a 48 veces el diámetro del estribo, que es un diámetro phi del 8. Entonces tiene que ser menor o igual a 48 veces 0,8 centímetros. Eso me da 38,4 centímetros. Y la separación del estribado tiene que ser menor o igual a la dimensión del lado menor de la columna. En nuestro caso, como es una columna cuadrada, la menor dimensión son 32 centímetros. Es decir, de estas tres condiciones, tomo la más desfavorable. ¿Sí? En este caso, 24 centímetros. Por lo tanto, voy a colocar estribos phi del 8 cada 24 centímetros a lo largo de toda la longitud de mi columna. ¿Sí? O sea, el ejercicio termina acá. Fíjense qué fácil es dimensionar a las columnas. Tengo que primero, si no tengo la dimensión, puedo elegir como el criterio que me da con armadura mínima, determino el área de hormigón. Con el área de hormigón, como me dice que es una columna cuadrada, determino el lado de mi columna. Tengo que respetar que siempre el lado de mi columna sea mayor o igual a 20 centímetros y que el diámetro de la armadura longitudinal que yo coloque en nuestra columna tiene que ser como mínimo un phi del 12. ¿Sí? Y después, cuando tengo columnas con estribo cerrado, la cantidad mínima de barras que puedo colocar son 4. ¿Sí? Entonces, en función de eso, adopto la armadura, según el diámetro de la armadura longitudinal que yo coloque, voy a determinar el diámetro de mi estribo, ¿sí? Y luego determino la separación del estribo. ¿Sí? Y ahí quedaría entonces mi columna armada. ¿Sí? Bien. Vamos ahora entonces a la parte B, que voy a volver, así leemos el inciso B. Y fíjense que me dice que tengo que diseñar ahora una columna circular sunchada para soportar la misma carga, ¿sí? que en el inciso A, y con el mismo criterio de diseño, es decir, con armadura mínima. Bien, que sea una columna circular no quiere decir que necesariamente vaya a ser sunchada, ¿sí? Lo habrán visto con Claudia, que pueden tener columna circular con estribo, ¿sí? Que sea sunchada, ahora vamos a ver, es que además tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, voy a volver acá, ¿sí? Vamos a empezar. La carga PU va a ser la misma, ¿sí? Va a ser 1,2 por la carga puntual muerta más 1,6 por la carga puntual viva, ¿sí? Esto me da 1320 kilonewton. Pero ahora, para determinar PN, voy a entrar al artículo 9322, pero ahora estoy en elementos armados con sunchos, ¿sí? Entonces, mi phi ahora va a ser 0,70. Entonces, PN va a ser igual a PU sobre 0,70. Y eso me da 1885,71 kilonewton. Cuando voy al artículo, ¿sí? Fíjense que ahora el artículo al que tengo que entrar es el artículo 10361, ¿sí?
y me dice que para elementos armados con sunchos, fíjense que me da la ecuación y ahora en vez del factor que multiplica ser 0,80, como en el caso que teníamos de estribos, es 0,85. ¿Sí? Eso cuando entren al artículo, fíjense que van a tener cuando están armados con suncho o cuando están armados con estribado. ¿Sí? Y ese factor les va a cambiar. Entonces voy a tener el mismo criterio, fíjense, que me dice que tengo que armar esta columna también con armadura mínima, ¿sí? Entonces, AST, que es la armadura longitudinal que yo voy a colocar en mi columna, tiene que ser 0,01 por AG, que AG es el área de mi columna, ¿sí? Entonces vuelvo a plantear lo mismo. Fíjense, hago el trabajo algebraico para despejar AG, ¿sí? Y me da que 0,075 metros cuadrados es lo que tiene que ser, como mínimo, mi área de la columna para soportar la carga PN y poner armadura mínima. Como ahora me dice que mi columna tiene que ser circular, el área, ¿sí?, va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Entonces de acá puedo despejar el diámetro de mi columna. Fíjense que me da 0,31 metros. ¿Sí? Bien. Entonces puedo determinar la armadura longitudinal. Dijimos que la armadura longitudinal tenía que ser 0,01 por AG. Entonces va a ser AG va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, la armadura que yo tengo que colocar en mi columna va a ser 7,55 centímetros cuadrados. ¿Sí? Esta es la armadura que yo tengo que colocar. Ahora, cuando entramos al artículo 1092, que nos dice el número mínimo de barras longitudinales que yo tengo que colocar, fíjense que cuando estoy con sunchos, la cantidad mínima de barras que yo tengo que colocar son 6 ahora. ¿Sí? Y en el artículo que yo les mencioné anteriormente, el 10.8, fíjense que me dice que el diámetro de una columna armada con suncho debe ser mayor o igual a 30 centímetros, como mínimo. Nosotros estamos diciendo que nuestro diámetro es de 31 centímetros, o sea que se cumple, y que el diámetro de las barras longitudinales tiene que ser como mínimo phi del 10. ¿Sí? Entonces tengo que colocar 7,55 centímetros de armadura, como mínimo 6 barras con un diámetro phi del 10. Entonces adopto 6 barras phi del 16. ¿Sí? O sea, esto es todo muy de cumplir con las condiciones que me dice el reglamento, ¿sí? Bien, ahora, para determinar el suncho, fíjense, ahora no tengo que entrar más a la tabla para determinar el diámetro del estribo, ¿sí? Porque ya no tengo estribo, tengo un suncho. Entonces, fíjense, el artículo 1093 nos da una cuantía volumétrica, ¿sí?, que la tenemos que cumplir, obviamente, con el suncho en espira. Fíjense, acá, no sé si ustedes se acordarán lo que es un suncho, pero ustedes acá tienen una imagen, ¿sí?, en el CIRSOC, en donde esto representa la columna, la armadura longitudinal que colocamos, que es esta que está en negro, y un estribado continuo, ¿sí?, que vamos a tener que colocar. La cuantía volumétrica mínima que nos dice el reglamento que tenemos que respetar tiene que ser mayor o igual a 0,45 por
AG, que es el área de nuestra sección transversal, sobre ACH, que ahora vamos a ver quién es, menos 1 por F'C, que son los 25 megapascales, sobre FI, que son los 420. ¿Sí? Fíjense, AG es el área de nuestra sección transversal de hormigón, que como es circular, dijimos que era pi por el diámetro de nuestra columna al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y ACH, fíjense que se los muestra en esta sección, ¿sí? Es el área encerrada por el suncho. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la tabla 771 del reglamento nos da que el recubrimiento mínimo para columnas con sunchos debe ser de 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, el ACH, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al área encerrada por el suncho, dijimos. Entonces, voy a llamar al diámetro encerrado por el suncho DC. ¿Sí? Entonces, el área CH va a ser pi por el diámetro encerrado por el suncho, que dijimos que lo llamo DC al cuadrado, sobre 4. DC va a ser igual a los 31 centímetros que tiene de diámetro mi columna, menos 2 veces el recubrimiento. ¿Se dan cuenta? Y dijimos, como mínimo, el recubrimiento va a ser de 4 centímetros. Entonces, DC va a ser 31 centímetros menos 2 por 4 centímetros. ¿Sí? Bueno, si no tienen dudas, yo sigo. Entonces, si entendieron esto, ¿sí? Fíjense que acá el DC lo marca en el reglamento, ¿se dan cuenta? El reglamento me dice que DC es el diámetro de mi columna restando el recubrimiento de hormigón. De la tabla 771 determino que el recubrimiento mínimo de una columna sunchada es 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, en la cuantía volumétrica tiene que ser mayor o igual a 0,45 por AG, que ya lo tengo, sobre ACH, que es lo que calculamos recién, menos 1 por F'C sobre 420. Fíjense que la cuantía me da dimensional, y está bien, ¿sí? Que sea dimensional. La cuantía volumétrica que yo tengo que colocar con el suncho tiene que ser mayor o igual a 0,0219. ¿Sí? Entonces, fíjense, la cuantía volumétrica va a ser igual. Siempre decimos que la cuantía es igual al área de acero sobre el área de hormigón. Entonces, que sea volumétrica es lo mismo, va a ser el volumen del suncho, o sea, de la área de un suncho, sobre el volumen de hormigón encerrado por ese suncho. ¿Sí? Entonces, fíjense, el volumen del suncho va a ser el perímetro de un suncho, que es pi por el diámetro DC, ¿sí? Por el área que tenga mi armadura de suncho. ¿Se dan cuenta que es lo que llamo AZ? AZ es el área del suncho. Por pi por el diámetro DC es lo que me da el perímetro del suncho. ¿Vamos hasta ahí? El perímetro de un círculo es pi por su diámetro. Si lo multiplico por el área, me da en volumen. Y el volumen de hormigón
encerrado por este suncho, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Esto me da el área del círculo. Y si lo multiplico por S, que es la separación o el paso del suncho, me va a dar el volumen encerrado por el suncho. ¿Sí? El artículo 7.10.4.2 nos dice que el diámetro mínimo del suncho es un phi del 10. O sea, como mínimo, mi suncho puedo colocar una barra phi del 10. Entonces voy a adoptar una armadura phi del 10 para el suncho. Entonces, AZ, que es el área de la armadura del suncho, si adopto que va a ser un phi del 10, es igual a 0,79 centímetros cuadrados. ¿Sí? Es el área de una barra phi del 10. Entonces, fíjense, la cuantía volumétrica es la que obtuve por el reglamento, que es la mínima, 0,0219. ¿Sí? Esto es lo mínimo que yo puedo colocar de armadura volumétrica. El área del suncho es 0,79 centímetros cuadrados si adopto una barra phi del 10. Pi lo conozco y el 10 23 centímetros. Dividido pi por el diámetro DC al cuadrado sobre 4 y esto por S. Entonces, de esta ecuación voy a despejar S, ¿sí? Que es la separación del suncho, o como lo llama el reglamento, el paso libre. ¿Sí? Entonces, fíjense que S me da 6,27 centímetros. Y después tengo que ir al artículo 710.4.3, que me dice que el paso libre S entre las espiras del suncho debe ser siempre menor a 8 centímetros. Menor o igual a 8 centímetros. Nosotros lo estamos colocando cada 6, o sea que se nos verifica. Tiene que ser mayor o igual a 2,5 centímetros y mayor o igual a 1,33 del tamaño máximo nominal del agregado grueso. ¿Sí? Esto siempre lo tenemos que respetar, que en nuestro caso verifica. ¿Sí? Es decir, cuando tenemos una columna circular, no quiere decir que sí o sí sea una columna sunchada. Si yo no respeto este armado, puede ser una columna circular con estribo. Si yo quiero hacerla sunchada, entonces mi phi va a ser 0,70. Voy a tener que colocar como mínimo 6 barras. El diámetro de las barras tiene que ser como mínimo phi del 10. El diámetro de mi columna no puede ser menor a 30 centímetros. Y voy a tener que tener una cuantía volumétrica en donde el diámetro del suncho no puede ser menor a 10 centímetros, o sea, un phi del 10, y tengo que respetar el paso libre o la separación entre las espiras del suncho, ¿sí? Del artículo 710.4.3. ¿Sí? Si se cumplen todas esas condiciones, entonces mi armadura es sunchada. Si no, es una armadura, es una columna circular con un estribado. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia entre columna circular y sunchada? Bien. Y después, bueno, fíjense que esto es, digamos, son condiciones de armado en donde el artículo 710.4.4 nos dice que el anclaje de los sunchos, ¿sí? O sea, el anclaje de mi armadura sunchada a una viga, por ejemplo, tiene que ser como mínimo una vuelta y media. ¿Ven? Como anclo
el suncho, ¿sí? Como mínimo, 1 vuelta y media. Y también el artículo 710.4.5 me dice que los sunchos se deben empalmar, ¿sí? Como mínimo, fíjense, por yuxtaposición, mínimo 30 centímetros. ¿Sí? Como mínimo 30 centímetros y mayor o igual a las longitudes que se indican en la tabla 710.4.5. Si vamos a esa tabla, fíjense que la barra o el alambre conformado sin revestir, que sería por ahí nuestro caso, 48 veces el diámetro de la barra. Después, el caso 2 nos dice barras o alambre liso, que ese no sería nuestro caso, porque nosotros en general se usan barras conformadas. Y el punto 3 dice barra o alambre liso sin revestir con gancho en extremo del suncho. ¿Sí? ¿Ven? Embebido dentro del núcleo de hormigón conformado por el suncho en espiral. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que la longitud por yuxtaposición, ¿sí? Del empalme para barras sunchadas tiene que ser como mínimo 30 centímetros o 48 veces el diámetro del suncho. O sea, la mayor, tenemos que respetar la mayor. En este caso, como el diámetro del suncho es 10 milímetros, o sea, nos da 48 centímetros. ¿Sí? La longitud mínima de empalme para las barras sunchadas. ¿Sí? Bien. Bueno, el ejercicio acá terminó, es un ejercicio corto, los ejercicios de columnas cortas son cortos, ¿sí? A ver, ¿alguien está hablando? Ahí está. Les diría que para mañana, por ahí, el que puede practicar, hoy perdonen, no sé qué pasó, porque mañana vamos a hacer el ejercicio 2, que en realidad, bueno, vamos a determinar la carga de una columna de un edificio de 8 pisos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver más que nada es el armado, el encuentro entre dos columnas, ¿sí? Vamos a ver bien cómo se arman las columnas y después vamos a aprender a calcular una columna con, además de un esfuerzo de compresión, un momento flector en una dirección, y el ejercicio 4 es una columna comprimida con 2 momentos flectores, uno en cada dirección. ¿Sí? Pero eso es sencillo porque entramos a tabla y nos dice directamente la armadura que tenemos. La armadura que tenemos que colocar con el reglamento que nos dice la cantidad de barras mínimas del mínimo diámetro que podemos poner y adoptando el diámetro de la barra longitudinal, entramos a una tabla y determinamos el diámetro del estribo, luego entramos a otro artículo que nos dice cuál es la separación mínima de estribo, ya tenemos nuestra columna. ¿Sí? Del reglamento y tener en claro a qué artículo nos tenemos que hacer referencia, si tenemos columnas estribadas o columnas con suncho. ¿Sí? Sí, profe, te hago una pregunta. Sí. Que no me acuerdo cuándo es la fecha del parcial. A ver, no sé si la tengo porque creo que se modificó. A ver.
Claro, yo tengo que es el 24 de noviembre, pero me parece que la pasaron o no. Porque el 24 de noviembre era, digamos, si veníamos bien con el cronograma y venimos como una clase atrasados. Ah, está bien. No sé qué quedaron con Claudia. No sé, por eso preguntaba. Ya te digo, por cronograma estaba pensada para el 24 de noviembre, pero estamos una clase atrasados. Porque hoy es 16 y hoy tendría que haber terminado el práctico de columnas y lo vamos a terminar mañana. Así que por ahí estamos una clase atrasados. No sé. Ah, el 24 es el parcial, sí, no lo cambiaron. Bueno, en realidad para el parcial quedaría mañana, terminamos el práctico de columnas cortas y por ahí si terminamos temprano, no sé si Claudia va a después dar la teoría de columnas con pandeo o directamente el viernes y ya después es el último práctico que les queda. Son estos dos Bien. prácticos, columnas cortas y columnas esbeltas. Y ya finaliza el cuatrimestre. Bueno, acá Enzo dice que es el 24, que no lo cambiaron, así que bueno, si seguimos bien con el cronograma será el 24 y si no, una fecha después. Habría que ver, charlarlo entre todos. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda, chicos, de esto? Sí. Dale, si te puedo ayudar. Bueno, hasta luego. Sí, sí. Bien. En realidad, ¿vos sos el que habías puesto el estribado triangular? No. Bien. Sí, porque en realidad, como nosotros vemos las losas nerburadas antes del diseño de corte, en realidad como que no vemos que se le ponga estribo. ¿Me entendés? O sea, cuando yo les enseñé la losa nerburada, bueno, llegamos a las barras del tramo y a las barras en el apoyo y quedó ahí. Después cuando ven el armado, digamos, por corte, decimos que en losa, bueno, nunca se requiere estribo en losa llena, nunca colocamos estribo. Pero en las losas nerburadas, en general, ponemos un estribado mínimo, ¿sí? De armado, que digamos que es para sostener, digamos, las barras que vos tenés
en el tramo que van abajo del nervio, ¿sí? La sostenés con un estribado mínimo. Y ese estribado mínimo lo hacemos rectangular y lo determinás como con... O sea, por ahí cuando vos entras a la tabla de corte te da que no necesitas estribo, pero ponés un estribado mínimo. ¿Me explico? Y ese estribado, digamos que tiene que entrar en el nervio. Y lo haces rectangular para que sostenga tus barras del tramo que van abajo y las del apoyo que van a quedarte arriba. ¿Sí? En realidad fue como un comentario, no lo vimos porque ya te digo, como damos las losas nervuradas antes de corte, no hablamos del corte. Pero bueno, fue un comentario para que, nada, lo sepa. Sí, y por ahí algo que noto de muchos es que cuando ustedes colocan un armado, ¿sí? Cuando o la cantidad de barras que sea, y no les entra en una capa, algunos colocan la barra, digamos, una barra en la segunda capa en el centro de la viga, ¿sí? Y esa barra en el centro nunca la van a poder sostener. ¿Se dan cuenta? Claro, los separadores sí se usan para, los separadores se usan para, digamos, o sea, cuando vos, por ejemplo, vos tenés el encofrado, ¿sí? Vos tenés que respetar el recubrimiento mínimo, tal cual. Pero cuando vos ponés ya en una segunda capa, que vas a tener hormigón, con el separador no vas a poder sostener la barra en una segunda capa, ¿me explico? Entonces, en la segunda capa, siempre las barras van en los extremos, para que vayan atadas con alambre a los estribos. ¿Sí? Abajo vos podés tener, en una capa superior o en una capa inferior, podés tener una barra en el centro, porque como tenés el estribado, vos la atás al estribo. Pero en una segunda capa, digamos, si no la atás a los extremos del estribo, no podés sostenerla en el centro. ¿Sí? Entonces siempre tienen que colocar, y nunca van a colocar en la segunda capa una sola barra de un extremo. O sea, se tienen que ir a dos barras, una en cada extremo. ¿Sí? Por ahí, de un diámetro menor, o bueno, ver cómo diseñan ese armado. Pero son cosas que he notado por ahí en muchos, y bueno, yo siempre se los aclaro para que lo sepan, ¿sí? Para que se den una idea cómo es que se arma una viga o una losa en obra, ¿sí? Nunca van a poder tener una barra en el centro, en una capa superior, ¿sí? Y después otro comentario por ahí que se los hice a algunos en el primer parcial y no sé si a todos, cuando ustedes no pueden garantizar barras en la parte inferior en la parte superior de una viga en toda su longitud, es decir, si tienen, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, que en la parte superior no van a tener barras, se coloca para sostener el estribo dos barras, una en cada extremo, Fidel 8, ¿sí? Que se llaman perchas. Y eso está solo a los efectos de sostener el estribo. ¿Sí? No sé si se entendió eso. Sí, sí, lo entendí. ¿Sí? Esas por ahí son cosas, y los separadores, si quieren, los podemos ver en la otra clase, no sé si alguno ha buscado separadores, pero son separadores de plástico en general, que vienen, o sea, son en forma redonda, para colocar la barra, ¿sí? Sostienen la barra, y lo que hacen es garantizar el espesor de recubrimiento mínimo. Eso después, si quieren, les puedo mostrar una foto o buscan en internet separadores y los van a ver. Y está bueno. Y después las barras se van a atar al estribado con alambre. Entonces piensen que siempre las barras van a tener que estar
contenidas por el estribo. Entonces, a la hora de pensar dónde las coloquen, piensen en eso, que las sostienen con el estribado. Entonces, siempre van a ser o en la parte inferior o superior en una capa, o luego en los extremos de los laterales de nuestra vida. ¿Sí? Pero bueno, eso fue un error muy común de todos. Y después, otra cosa que no sé si se las aclaré, cuando en el nudo de pórtico negativo, que creo que fue un malentendido en el mío, que yo se los expliqué mal, cuando sacan la cantidad de estribos para tomar el esfuerzo a tracción que hacen las barras yuxtapuestas, ¿sí? La longitud de empalme. A ver, bien, los anclajes de las columnas. Bien, ahora en eso hablamos. Que sacan ¿se acuerdan que sacaban la cantidad de estribos que necesitaban para reforzar el nudo y colocar en 1/3 de esa longitud de empalme? Esa cantidad de estribos va mitad a cada extremo, a cada tercio de extremo. Eso no sé si quedó claro. Por ejemplo, ustedes sacan, son 6 estribos, no es que van 6 estribos en un tercio extremo y en el otro tercio, ¿sí? Son 3 y 3. ¿Sí? Que por ahí eso fue un error cuando yo se lo expliqué, que en realidad fue ese Word que no tuvimos la clase. Bueno, eso se los quería aclarar porque había quedado ahí medio en duda. ¿Sí? O sea, sería mitad, o 1/3 a la derecha y 1/3 a la izquierda, ¿a eso querés decir? Claro, pero lo Está que bien. ustedes determinan es la cantidad total de estribos. Claro, claro. ¿Sí? No es que esa cantidad tiene que ir en cada uno de los extremos. Bien, bien, sí, se entendió. ¿Sí? Porque había, por ejemplo, un chico que le daba, por ejemplo, 8 estribos. Y claro, en ese tercio que tenía de longitud quedaban, no, y ahí empecé a leer lo que yo les había mandado y quedó la duda esa, que ese 8 de estribos es el total que tienen que colocar, mitad en 1/3 de un extremo y la otra mitad en el otro. ¿Sí? Algunas imágenes me pide Enzo o archivos donde se vean bien los anclajes de las columnas sunchadas o circulares con estribos. No tengo acá, Enzo, pero mañana vamos a ver cómo hacemos, si querés, para mañana te busco alguna imagen. Mañana lo que vamos a hacer es como si tenemos columnas de más de un piso, porque este era un tramo, ¿sí? Entonces, vos lo que te tenés que garantizar en el suncho, no en el estribo, el suncho, que vos siempre te tenés que garantizar esas dos longitudes, la de empalme y la de anclaje. El anclaje quiere decir que cuando vos tenés una columna que va a descargar, por ejemplo, en una viga, o sea, no es que va a descargar en una viga, vos vas a tener en la columna, si es más de un tramo, la viga va a descargar sobre la columna. Entonces vos tenés que garantizar que el suncho se ancle en el elemento estructural. Entonces, el suncho, como mínimo, tenés que anclarlo 1,5 vueltas, te dice el reglamento. Lo que vamos a ver mañana es cuando tenemos columnas de más de un tramo y tenemos distintas armaduras, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un piso 8, la columna última de un piso 8 va a recibir menos carga que la del piso inferior. Entonces vamos a ir calculando armaduras para los distintos pisos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo hacemos para empalmar las distintas armaduras de una columna? Y eso lo vamos a ver mañana en detalle. Así que si querés, para mañana te busco algunas imágenes de columnas. Pero
fíjate que el reglamento no da mucho. Fíjate, en esta imagen, no sé si alcanzás a ver, fíjate que viene la columna y para anclar el suncho, ¿ves? Seguís una vuelta y media. Acá pasaría la viga, ¿sí? Y acá la losa. Eso es lo único que nos dice el reglamento. Y después también nos da el reglamento que si vos, por ejemplo, con una barra que viene de 12 metros, no llegás a hacer toda la longitud de tu viga con una misma barra de suncho, bueno, entonces el suncho lo vas a tener que empalmar por yuxtaposición y nos da que esa longitud mínima de empalme por yuxtaposición de las barras sunchadas tiene que ser como mínimo 30 centímetros o 48 veces el diámetro del suncho. ¿Sí? Pero bueno, mañana vamos a ver bien en detalle eso y si querés te busco una imagen.